Haz de tu vida una oración. Biografía de Santo Tomás de Villanueva. Hola hermanos, buenos días, ¿cómo están? Aquí saludándolos nuevamente. Hoy hermanos vamos a hablar de un santo de España que se celebra el día de hoy, el 10 de octubre. El nombre de este santo hermanos es Tomás de Villanueva, Santo Tomás de Villanueva. Él hermanos nació en Valencia, España. Él fue obispo, era religioso de la orden de San Agustín y por obediencia aceptó el episcopado, sobresaliendo entre otras virtudes pastorales por un encendido amor hacia los pobres hasta entregarles todos los bienes, incluida la propia cama. Vamos a ir poco a poco platicando de él. Este es como una pequeña introducción. Él lo celebramos el 10 de octubre. Y bueno, vamos a empezar. Él, hermanos, nació en Fuenllana, ciudad real en el actual España. A él, hermanos, lo llamaban el Divino Tomás. Era un inmenso predicador que había nacido en Fuenllana en el año de 1486, de padres caritativos de los que heredó su amor por los pobres. Un día, hermanos, su madre le dijo: Tomás, ¿ya podéis dejar pan abundante en la panera? Pues si no tenéis cuidado, pronto no habrá una sola gallina en el gallinero. ¿Por qué desea esto ella? Porque Santo Tomás siempre se destacó por darle a los pobres. A él no le importaba quedarse sin nada con tal de ayudar a los pobres, hermanos. Él vivió sus primeros años en Villanueva de los Infantes, de donde recibiría el nombre. A los 15 años fue enviado a estudiar a la Universidad Renacentista de Alcalá, de la que llegó a ser maestro, con una vasta competencia en las ciencias humanas y sagradas. Allí mismo obtuvo el título de maestro de lógica, física y metafísica. Continuó estudiando teología durante 3 cursos, bachiller en artes y licenciado en teología. Le encargaron la cátedra de lógica. Sus estudios en Alcalá le habían dejado una profunda impronta humanística. Poseía una inteligencia excepcionalmente lúcida y un criterio muy práctico para dar opiniones sobre temas difíciles, pero tuvo que ejercitarse continuamente para adquirir una buena memoria y luchar mucho para que las distracciones no le alejaran de los temas que quería tratar. Hermanos, él era fraile agustino y en Salamanca viste el hábito de la orden de San Agustín, que por aquellos mismos días Lutero tira a las zarzas. Se ordena de sacerdote en el año 1518. Recordemos que Lutero pues fue una persona muy importante en la división de la iglesia, si lo queremos llamar importante, pero pues en toda esa división él fue el que estuvo ahí metiendo su cuchara, decimos en México. Él, hermanos, Santo Tomás fue nombrado prior de Salamanca, provincial de Andalucía, prior de Burgos, provincial de Castilla. Carlos V, hermanos, que siente por él una especial predilección y le considera una persona clave para la reforma de su reino, le nombra predicador y consejero suyo. Fíjense, el emperador Carlos V lo nombra consejero suyo. Por todo lo que acabamos de tocar, pues él era muy inteligente. Él siempre estaba capacitando y estudiando, y veamos, o sea, para llegar a ser el predicador y consejero del emperador de ese tiempo, ¿no? Como ya lo dijimos, Carlos V. Él, hermanos, el emperador le había ofrecido el nombramiento de arzobispo de Granada, pero él no lo aceptó. El emperador Carlos V le había ofrecido el nombramiento de arzobispo de Granada, pero él no lo aceptó. Un día el emperador, hermanos, le dijo a su secretario: escriba, arzobispo de Valencia será el padre, y le dictó el nombre de otro sacerdote. Cuando fue a firmar el decreto, leyó que el secretario había escrito: arzobispo de Valencia, Tomás de Villanueva. Pero este no fue el que yo le dicté, dijo el emperador.
Perdone, señor, le respondió el secretario. Me pareció haberle oído ese nombre, pero lo borraré. No, no lo borre, dijo Carlos V. El otro era el que yo pensaba elegir, pero este es el que Dios quiere que sea elegido. Y mandó que lo llamaran para darle noticia del nombramiento. Tomás se negó a obedecer al emperador. Solo aceptó tan alto cargo cuando su superior se lo mandó bajo obediencia. Veamos, hermanos, él no quería aceptar este cargo por humildad, por esa humildad que a veces a nosotros nos falta. Cuando a nosotros llegamos a sobresalir por los dones que Dios nos dio, por algo que hemos hecho y que hacemos bien, a veces nosotros queremos que nos vean. Si a lo mejor eres bueno para actuar, y fíjense, cosas tan sencillas, a lo mejor eres bueno para actuar y en la pastorela de tu parroquia te piden que vayas porque tienes un talento para actuar. A veces tú caminas y no, miren, yo interpreté tal papel y esto y lo otro. Eres bueno para tocar la guitarra o para cantar o qué sé yo, para proclamar. Y a veces con tantito que nosotros podamos sobresalir, luego empieza el ego y empieza toda esta parte, el querer ver al hermano por encima del hombro. Y eso no es así, hermanos. Tenemos que aprender, pues, nuestro Señor Jesucristo, que nos enseñó la humildad. Y aquí en este caso Santo Tomás también nos enseña eso. Él no quería aceptar ese cargo. ¿Por qué? Porque él siempre fue humilde y él quería, pues, caminar así, con esa humildad. Porque cuando tienes un cargo, pues lógicamente ya resaltas entre las personas. ¿Cómo fue la entrada en Valencia de Santo Tomás, hermanos? Él llegó de noche mientras caía un fuertísimo aguacero, acompañado solamente por un religioso. Pidió que lo hospedaran por caridad en el convento de los padres agustinos, diciendo que le bastaba una estera en el suelo para dormir. Antes de tomar posesión del arzobispado, hermanos, hizo 6 días de retiro, oración y penitencia en el convento. Los sacerdotes de la ciudad le obsequiaron con 4,000 monedas. Le obsequiaron 4,000 monedas de plata que entregó al hospital diciendo: los pobres necesitan esto más que yo. ¿Qué lujos y comodidades puede necesitar un sencillo fraile y religioso como yo? Lo criticaban porque usaba una sotana muy vieja y desteñida, hermanos, y él respondía: lo importante no es una sepultura, lo importante es embellecer el alma que nunca se va a morir. Le costó mucho al clero catedralicio que aceptara un sombrero de seda, pero a él le parecía que los pobres se lo reclamaban, y muchas veces enseñaba el sombrero con sonrisa de burla diciendo: aquí tenéis mi dignidad episcopal. Mis señores, los canónigos, han creído que no podía ser obispo sin esto. Veamos, hermanos, también aquí otra muestra de humildad muy grande, porque él sentía, a él al usar un sombrero de seda, algo que lo podría caracterizar, hermanos, que lo caracterizaba más bien, él decía que sentía, ¿no? Le parecía que los pobres se lo reclamaban. Era tanto, le enseñaron tanto sus papás a dar, a ayudar, que a veces él ya no se sentía digno de tener algo. Veamos, le dieron dinero, le dieron el sombrero y ni eso lo quería aceptar, hermanos. El dinero lo dio para el hospital. Él usaba una ropa, pues dice aquí, desteñida y vieja. Entonces, veamos esa humildad. El ser obispo, les digo, ya era un cargo mayor, y aún así él no despegaba los pies del suelo. A veces con tantito que te alaben te subes a un tabique y te mareas. Entonces, veamos, hermanos, nosotros siempre tenemos que tener los pies bien puestos en la tierra. En Valencia, hermanos, se vivía en unas condiciones espirituales deplorables. Después de un siglo sin un obispo, hermanos, residente, con muchos clérigos en situación irregular y atenazada por la agitación morisca, Tomás busca la recristianización de la diócesis,
Para ello fundó el Colegio Seminario de la Presentación. Esto, hermanos, fue en el año 1550. Lo hizo para formar al clero. Tiene muy claro que un arzobispo, sin la ayuda de los sacerdotes, limita mucho su influencia pastoral. Debe cuidar, atender, animar, santificar a sus sacerdotes. Eso que cuesta tanto a ciertas personas y que yo no puedo entender. Lo que más le interesaba era transformar a sus sacerdotes. A los menos cumplidores se los ganaba a base de consejos y peticiones amables y los hacía mejorar. A uno que no quería cambiar, lo llamó a su palacio y le dijo: yo soy el que tengo la culpa de que usted no quiera enmendarse, porque no he hecho penitencias por su conversión, por eso no ha cambiado. Y quitándose la camisa empezó a darse latigazos hasta derramar sangre. El otro se arrodilló llorando y le pidió perdón y mejoró totalmente su conducta. ¿Qué no puede hacer un arzobispo si se gana la confianza sincera y cordial de sus sacerdotes? No se debe preocupar de que los sacerdotes no le quieran, sino de si es él el que quiere de verdad a sus sacerdotes. Veamos, hermanos, qué bonito es esto que estamos narrando, porque él se sentía con esa responsabilidad de evangelizar a sus sacerdotes, de hacerlos que fueran mejores personas, mejores seres humanos, mejores sacerdotes, para poder dar testimonio de Dios en sus lugares, en sus parroquias, en sus comunidades, en sus colonias, donde ellos estaban. Porque si nada más estaban trabajando, hermanos, no prestaban ese servicio, entonces no podía transmitir a Cristo. Y él, al ser arzobispo, pues él tenía toda esa obligación sobre sus hombros de llevarlos por un buen camino, de que siempre llevaran el camino recto. Y él, aparte de que predicaba bien, les repito, él era una persona muy inteligente. Aparte de eso, él tenía con su vida ese cambio, y con su vida lo demostraba. ¿No lo dijo San Pablo? Demuéstrame tu fe con obras, que yo con obras te demostraré mi fe. Él siempre estuvo demostrando su fe con obras, hermanos. Esto de quitarse la camisa y de decir que yo tengo la culpa de que usted no cambie, porque no he hecho la suficiente, pues ahora sí no he hecho la suficiente ayuno, no he hecho lo que estaba en mis manos para que usted cambie, no he hecho penitencia por su conversión. Vea, hermanos, no era ayuno, no ha hecho penitencias, por su conversión. Entonces dice, por eso no ha cambiado. O sea, vean, él se adjudicaba esa carga del hermano, de su compañero, de su sacerdote. Él quería santificar a sus sacerdotes para que a la vez sus sacerdotes santificaran a sus feligreses. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si somos padres de familia, tratar de hacer de nuestros hijos algo mejor. Recordemos que ellos van a aprender, nuestra familia, nuestro entorno aprende de lo que hacemos, no muchas veces de lo que hablamos. Entonces, hermanos, veamos aquí la importancia de Santo Tomás. Ya él, siendo obispo, todo lo que luchaba y todo lo que quería hacer por los cristianos. El emperador, hermanos, Carlos V, al oírle predicar, exclamaba: este obispo conmueve hasta las piedras. Y cuando estaba en la ciudad, nunca faltaba a sus sermones. Su predicación, hermanos, producía cambios impresionantes en los oyentes, y aún hoy en día conmueven a quienes los leen. La gente, hermanos, decía que Tomás de Villanueva era como un nuevo apóstol San Pablo. Fue el predicador más grande de su tiempo, pero su fuerza, más que en la palabra, la ejercía con el ejemplo de su vida, como lo estábamos comentando. ¿Qué es lo que definitivamente convencía? Contemporáneo suyo será Fray Juan de Sahagún en Salamanca. Los dos impresionantes predicadores, hermanos. Este más gracioso hasta quizá pasarse. Tomás un poco más serio, Tomás más serio, como fiel cumplidor de las normas dadas a los predicadores por Fray Luis de Granada. Nada digan de lo que puedan con razón ofenderse los oyentes.
Vean, o sea, lo que les decía el Fray Luis. Nada digan de lo que puedan con razón ofenderse los oyentes, porque a veces podemos decir palabras que pueden lastimar, hermanos. Entonces, lejos de acercar a los hermanos, los vamos a alejar. Decía, nada digan con insolencia, nada con arrogancia, nada con descaro, nada con desvergüenza, nada injurioso, nada soez, nada chocarreramente, nada bajo, nada licenciosa, indecente y viciosamente, sino que todo el carácter de la oración represente modestia, humanidad, caridad, celo y un deseo fervoroso de la verdadera caridad. Vean, o sea, te enseñan a ser mejor, hermanos, y eso tenemos que aprenderlo siempre. Tenemos que ser mejores cada día. Tenemos que luchar como Santo Tomás para poder demostrar que Dios vive en nuestra vida, que cumplimos órdenes, que somos personas con una moral grande. Es lo que tenemos que aprender y que lo tenemos que demostrar, y lo que tenemos que hacer, hermanos, es predicar, pero con el ejemplo, como él lo hizo, no nada más hablar por hablar, hermanos. ¿Qué hizo él como arzobispo? Él, hermanos, convoca un sínodo y visita todas las parroquias, actuando con mano enérgica y paternal. Envió misioneros al Perú. Encuentra su inspiración en las enseñanzas del buen pastor, en San Pablo y en los grandes obispos. Será llamado el San Bernardo español. Por su profundidad teológica sobre la Virgen, se distinguió por su asistencia a los pobres y enfermos, y decía que la cama de un enfermo es como la zarza ardiente de Moisés, en la cual se logra encontrar con Dios y hablar con Él entre las espinas de incomodidad que lo rodean. La evangelización a los moriscos y la dedicación a la juventud también acaparó parte de sus energías. La intensa actividad afianzada en su gran erudición, le consagra como uno de los hombres más respetados de su tiempo y modelo del obispo. En Valencia, hermanos, se mostró como verdadero modelo de buen pastor, sobresaliendo por su caridad, pobreza, prudencia y celo apostólico. Se le reconoce como el obispo de los pobres. Envió a América los primeros padres agustinos que llegaron a México. Fíjense, hermanos, qué bonito. El obispo de los pobres, él fue un verdadero modelo de un buen pastor, y lo que sobresalió fue su caridad, su pobreza, prudencia y celo apostólico. A veces nosotros no tenemos nada de eso, hermanos. Tenemos que luchar, así como él, para demostrar que estamos en la iglesia de Cristo, y no por palabras sino por obras, hermanos, siempre por obras. Si eres papá, sé un buen papá. Si eres un maestro, sé un buen maestro. Enseña cosas buenas. Si eres un buen doctor, cura, no mates. Si eres un abogado, ayuda al que de veras necesites ayuda y no al que dé más dinero. Hermanos, tenemos que aprender esa humildad de Santo Tomás. Frecuentemente, hermanos, mientras celebraba la Santa Misa o rezaba los salmos, le sobrevenían los éxtasis y se olvidaba de todo lo que lo rodeaba y solo pensaba en Dios. En esos momentos el rostro le brillaba intensamente. Predicando en Burgos contra el pecado, tomó en sus manos un crucifijo y levantándolo gritó: «¡Pecadores, mírenlo!». Y no pudo decir más porque se quedó en éxtasis. Y así estuvo un cuarto de hora. Veamos, 15 minutos estuvo así, mirando hacia el cielo, contemplando lo sobrenatural. Al volver en sí, hermanos, dijo a la multitud que estaba maravillada: «Perdonen, hermanos míos, perdonen, hermanos, por esta distracción. Trataré de enmendarme». En un sermón de la Transfiguración dijo: «En cuanto a mí me ha sido dado, sin ningún mérito mío, subir con él hasta la santa montaña y contemplar la gracia de su rostro, aunque solo fuese de lejos». Con qué lágrimas, con qué entusiasmo gritaba entonces: «Señor, bueno es estar aquí, no permitáis que descienda jamás, no os alejéis, por favor, que sea así toda mi vida, todos los días de mi vida. ¿Para qué quiero más? Pero el camino de la perfección
no se ha de recorrer al vuelo, sino paso a paso. Vean, hermanos, qué bonito. O sea, habla aquí de la transfiguración. Y o sea, vean qué bonito. O sea, me quedé sin palabras porque en todo esto, o sea, ¿cómo nos dice? No permitáis que descienda jamás, no os alejéis, por favor, que sea así toda mi vida, todos los días de mi vida. ¿Para qué quiero más? O sea, estar en presencia de Dios, hermanos, es algo maravilloso. O sea, ¿cuántas veces no vamos al Santísimo y estar de rodillas ante Él, pedirle: Señor, aquí estoy, soy tu hijo, soy tu siervo, aquí estoy, Señor, ayúdame a ser mejor? Y sentirlo cerca, hermanos, sentir su amor, sentir su presencia. No quieres alejarte de ahí, no quieres salir de ahí, quieres seguir sintiendo eso. Pero algo bien importante que tenemos que hacer es prepararnos, como lo hemos repetido ya en este video, prepararnos para salir, aprender para enseñar. No nada más es quedarnos nosotros con las cosas, no nada más es querer sobresalir, es enseñar a los demás para que los demás también salgan adelante y poder construir juntos el reino de Dios. No nada más yo, porque Santo Tomás bien fácil podía haber dicho: ustedes hagan esto, esto y esto, y él mandar y que él fuera el que lucía, y no hizo eso. Ayudaba a los sacerdotes para que ellos fueran también los que lucieran y reflejaran ese Cristo, hermanos, ese rostro de Cristo en ellos. Pero veamos, o sea, ¿para qué quiero más? ¿Para qué quiero más? El camino de la perfección no se ha de recorrer al vuelo, sino paso a paso, poco a poco, hermanos, caminando siempre con paso firme y siempre hacia adelante. Hermanos, Él atiende a todos. Aunque Él dedicaba muchas horas a rezar y a meditar, su secretario tenía la orden de llamarlo cuando alguna persona necesitara consultarle o pedirle algo. A su palacio arzobispal acudían cada día centenares de pobres a pedir ayuda, y nadie, hermanos, se iba sin recibir algún regalo o algún dinero. Especial cuidado tenía el prelado para ayudar a los niños huérfanos y las muchachas pobres de la ciudad. El día de su matrimonio recibía un buen regalo del arzobispo, a quienes lo criticaban por dar demasiadas ayudas, incluso a vagos. Pero fíjense, él decía: mi primer deber es no negar un favor a quien lo necesita. Si en mi poder está el hacerlo, si abusan de lo que reciben, ellos responderán ante Dios. Tu ayuda, hermano. Se me viene a la cabeza ahorita una vez una hermana que nos estaba dando una catequesis, nos dijo algo similar a esto, que mucha gente no ayuda al que pide dinero en la calle o eso, porque a veces tú dices, pues se va a drogar con eso, no va a comprar comida, va a comprar cerveza. O sea, empiezas a juzgar y a criticar a la gente. Pero esta hermanita decía: tú tienes que ayudar y ya ellos sabrán para qué lo ocupan. Una vez se le acerca a ella en el metro de aquí de la Ciudad de México un joven y le dice que si le puede ayudar para su pasaje, para regresar a su pueblo, que porque se había quedado sin dinero. Y bueno, entonces ella dice: ok, y agarra y le da 200 pesos, que era lo que traía, y dice: ya con esto, pues él llega a su pueblo. ¿Y cuál fue su sorpresa? Que ella empieza a caminar entre los andenes, y cuando voltea, el chico le estaba diciendo exactamente lo mismo a otra persona, cuando ella ya le había dado el dinero que según eso estaba recolectando para irse a su pueblo. Entonces pues ella nada más dijo: podía haberme regresado y pedirle hasta mi dinero, pero dijo no, él ya, pues ahora sí que él ya va a ser el que va a pagar por eso, porque yo lo di de corazón. Tú tienes que ayudar de corazón, y lo que resulte pues ya va a ser consecuencia de la persona a la que tú ayudaste, porque a lo mejor tú lo ayudaste con la mejor intención, y esa persona, como contó la hermana, nada más estaba quitándole dinero a la gente, porque no quería trabajar, porque no quería hacer nada, nada más se le hizo fácil pedir dinero y pues la gente lo ayudaba. Entonces veamos, o sea, no criticar, tu ayuda y sigue adelante. A los ricos, hermanos,
les insistía continua y fuertemente sobre el deber tan grave que cada uno tiene de dar limosnas de todo lo que le sobre, en vez de gastarlo en lujos y cosas inútiles. Decía la gente: ¿en qué otra cosa puedes gastar mejor tu dinero que en pagar tus pecados haciendo limosna? Si quieres que Dios oiga tus oraciones, tienes que escuchar la petición de ayuda que te hacen los pobres. Debes anticiparte a repartir ayudas a los que no se atreven a pedir. A veces, hermanos, tú tienes algún familiar, algún vecino, y tú sabes que está necesitado, pero a veces no somos capaces de dar ese paso y decir: mira, ten, sé que no te está yendo bien, sé que esto, sé que el otro, ten, te traje una pequeña despensa, te traje dinero para los pasajes, para tu trabajo, para tus hijos, para bla, 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 etcétera, etcétera, etcétera. Hay infinidad de cosas en las que podemos ayudar. Y tú siempre vas a tener a tu lado a un prójimo, a alguien al que puedes tenderle la mano sin criticar y sin juzgar. Y de verdad que dice: Dios no se queda con nada. Todo te lo va a recompensar, pero tú tienes que hacer las cosas de corazón, no por un interés. Veamos qué bonito es esto. Algunos le decían, hermanos, que debía ser más fuerte y lanzar maldiciones contra los que vivían amancebados. Pero él les respondía: hago todo lo que me es posible por animarlos a que se pongan en paz con Dios y que no vivan en pecado, pero nunca quiero emplear métodos agresivos contra nadie. Si oía hablar de otro, respondía: quizás lo que hizo fue malo, pero probablemente sus intenciones eran buenas. Entonces veamos, siempre él trató como de ver el lado positivo de las personas, de qué forma ayudar, con tal de no difamar o no hablar mal de ellas. Pero es muy impresionante y eso lo tenemos que hacer nosotros, porque la lengua, hermanos, se suelta bien fácil. A ver, pero luego reténla o remedia lo que hiciste. Es complicado, hermanos. Por eso hay que pensar, pedirle mucho a Dios la sabiduría para poder actuar como este santo, hermanos. Que veamos todo lo bueno que hacía, su amor por los pobres, su compasión, su entrega, su inteligencia. Escuché, hermanos, estudiando sobre él, escuché que él, para predicar, estudiaba 1 hora para poder hablar 1 minuto. Veamos, hermanos, todo lo que estudiaba y todo lo que pensaba para hablar 1 minuto. En el año de 1555, hermanos, sufrió... En el año de 1555, en el mes de septiembre, hermanos, él sufrió una angina de pecho e inflamación de la garganta. Mandó repartir entre los pobres todo el dinero que había en su casa. Hizo que le celebrara la misa en su habitación. Y exclamó: ¡qué bueno es nuestro Señor! A cambio de que lo amemos en la tierra, nos regala el cielo para siempre. Y él murió cuando tenía 66 años, hermanos, el 8 de septiembre de 1555. Vean, el 8 de septiembre, el día en el que celebramos también el nacimiento de la Virgen María, hermanos. Fue beatificado, hermanos, en el año 1618. El Papa Alejandro VII lo canonizó en el año de 1658 y sus restos se conservan en la Iglesia Catedral de Valencia. Y su fiesta se celebra el día 10 de octubre. Ya para terminar, hermanos, él hizo algo muy impresionante ya al final de su vida, ya a punto de morir. Él le dio su cama a un pobre, a un enfermo también. No me acuerdo si era un enfermo o era un pobre, pero regaló su cama, él estando mal y necesitándola. Pero pues él decía: yo no necesito más, me voy a morir, ya no la voy a ocupar. Entonces él se la regaló. Y él murió en una cama prestada. Entonces veamos, hermanos, cómo al final de su vida hasta ahí se despojó de todo lo que tenía. Porque él siempre quiso ayudar al pobre. Yo me imagino que él veía a Cristo reflejado en el pobre, como lo hacía San Francisco de Asís, que veía reflejado en el pobre también, en el que tenía lepra. Y no les digo, hasta besó a un leproso y comía con ellos. Así Santo Tomás, hermanos. Él también veía a Cristo en el hermano. Esa es la invitación de este día, hermanos. Ver a Cristo en el hermano, sea un enfermo, sea un necesitado, pero siempre tender la mano para cuando alguien te lo pida. Y aunque no te lo pidan, como vimos en el video, si tú sabes que necesita,
acércate a esa persona y ayúdala, que para eso estamos aquí, para poder construir el reino de Dios con nuestra vida, con nuestras acciones. Hermanos, si les gustó este video, los invito a que lo compartan para que más personas lo puedan escuchar. Activen su campanita de notificaciones para cuando subamos otro video. Regálenos un comentario si les gustó, si quisieran saber sobre algún santo, para poder trabajar sobre ello, hermanos. Suscríbanse a su canal y por favor no se olviden que la escalera al cielo no es una escalera eléctrica. Bendiciones.